Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Pavel Luna y me encuentro en la conducción. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Ella es periodista, es historiadora y es una gran divulgadora del pasado. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema 100 años de la Secretaría de Educación Pública en México. Querida Berta, bienvenida, muy buen día. ¿Qué tal, Pavel? ¿Qué tal? Muchas gracias a Radio INA por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de un tema que es bien importante, ¿no? Los primeros 100 años de la SEP. Los primeros 100 años de la SEP, en efecto, querida Berta, y es un tema que no solo es interesante, aquí nosotros, la querida Berta y yo confesaremos nuestra pasión por el tema al que le hemos dedicado bastantes años, pero no solo resulta interesante e importante para nosotros, ¿no? Yo creo que es un tema imprescindible para todos los mexicanos como sociedad, porque finalmente, pues el tema educativo nos concierne a todos nosotros. Todos esos cambios que se gestan en las escuelas, en las aulas, finalmente terminan permeándonos a todos como sociedad. Y de pronto pareciera que el sistema educativo nacional así apareció de la nada y uno nunca sabe cómo aparecieron las escuelas, cómo aparecieron los libros de texto, cómo apareció todo esto. Y bueno, pues resulta que ha sido todo un proceso, pues como de ensayo y error, todo un proceso que se ha ido gestando de manera muy lenta, a veces más lento de lo que nosotros quisiéramos o esperaríamos, y sin embargo, pues allí están estos cambios que se han ido gestando. Querida Berta, pues tú y yo sabemos que no podemos hablar de un sistema educativo nacional en el siglo XIX, ¿no? Finalmente, estas luchas entre liberales y conservadores, estas luchas por ir consolidando una nueva nación mexicana, impiden que pues se consolide un sistema educativo. Se habla mucho, eso es cierto, se habla mucho de la importancia de la educación para formar, por supuesto, ciudadanos mexicanos, y sin embargo muy poco se puede hacer en aquel siglo XIX. Es apenas hasta la Revolución Mexicana, bueno, cuando se empiezan a dar estos primeros pasos, ¿no? En términos educativos. Querida Berta, yo quiero que empecemos este programa antes de entrar propiamente a la creación de la SEP. Yo quisiera que nos cuentes un poquito cuáles son las condiciones educativas que existen en todos estos años de la Revolución Mexicana. Bueno, tú tienes mucha razón, Pavel, cuando dices que el siglo XIX existe ese gran sueño educativo muy propio del pensamiento liberal de crear un sistema de educación. Pero la verdad es que para definirlo rápido, en el siglo XIX lo que hay es un montón de buenos deseos, interrumpidos algunas veces porque no hay dinero, interrumpidos muchas veces por la efervescencia política, por los altibajos. La primera mitad del siglo XIX, lo sabemos, está llena de inestabilidad, de pronunciamientos. Las complejidades del sistema político no acaban de crear un terreno fértil para que haya proyectos de permanencia, y a partir de la revolución de Ayutla, bueno, vemos en el ideario liberal un montón de aspiraciones que no se consolidan. Y veamos cositas muy pequeñas. La sola idea de una biblioteca nacional, ¿no? O sea, no hay una biblioteca nacional y la reforma
Las leyes de reforma, al consolidarse la reforma liberal, se dice, bueno, a ver, vamos a crear una biblioteca nacional tomando como acervo o punto de partida las grandes bibliotecas conventuales que acaban de ser nacionalizadas. O sea, estamos hablando de 1860. Y sigue siendo profundamente inestable el proyecto, no solo una biblioteca nacional, sino cómo deben ser las escuelas, quién enseña, cómo formas a los maestros. Todas estas cosas que en el siglo XIX son carencias, dando el salto al siglo XX, empiezan a volverse realidad. Pero, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos de la, la ausencia de una verdadera política educativa general. En el gobierno de Porfirio Díaz hay también mucha buena voluntad, muchas ganas de hacer cosas, pero no se puede consolidar una política federal porque en esos momentos la estructura de gobierno es así. El peso de las decisiones federales funcionan para el Distrito Federal y para los territorios. En cada una de las entidades federativas son los gobernadores los que determinan cómo es el sistema educativo. Y esto es un tema, diríamos, como de alta política. Aquí se necesita hilar muy fino, pero también se necesita planear. Y son términos que todavía no acaban de consolidarse en la idea de la gestión pública durante el porfiriato. Sí hay ganas, sí hay buena voluntad, lo vemos en los proyectos educativos que salen de la autoridad federal, pero esto no alcanza a permear en los estados. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que tenemos ni siquiera podríamos llamarlo un sistema educativo. Tenemos un panorama educativo profundamente desigual, donde son muy pocos los que tienen acceso a la educación, y en tiempos de Porfirio Díaz estamos hablando de por lo menos 80% de la población que no sabe ni leer ni escribir. No existe un sistema de educación básica como hoy lo conocemos. Las élites hacen sus primeras, van a su escuela de primeras letras, y de repente los que tienen acceso a estudios superiores, es decir, ir a la Escuela Nacional Preparatoria, pues llegan ahí a los 12 o 13 años. Hoy día, quienes son alumnos o egresados de la Escuela Nacional Preparatoria, bueno, ya llegan más grandecitos. Pero las escuelas secundarias no nacieron en tiempos de don Porfirio. Forman parte de ese sistema que poquito a poco se ha ido construyendo para crear ahora sí un sistema formativo, desde lo más elemental hasta las complejidades del posgrado, del doctorado, postdoctorado y mucho más. Pero es verdaderamente una ruta muy compleja, no exenta de problemas, de retos, y yo diría que independientemente de los resultados, siempre hay buena voluntad. Más, a veces menos, a veces, pero el sistema educativo es sobre todo el logro de muchas voluntades intentando construir algo para las generaciones que vienen. Claro, y uno dice, bueno, la buena voluntad, pero pareciera que hasta allí, ¿no? Y ese es, fíjate que uno de los vicios que tenemos, vicios historiográficos, siempre que hablamos de educación, que a veces siempre nos centramos en estas buenas voluntades de los grandes personajes, y claro, tenemos a personajes como Joaquín Baranda, como don Justo Sierra y demás, ¿no? Y es allí donde uno se encuentra o ve las limitaciones reales, ¿no? De empujar proyectos que realmente cuajen y que tengan una extensión más allá. Tú lo acabas de decir, ¿no? La antigua Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes solo tenía injerencia en el Distrito Federal y en los territorios. Bueno, ¿y qué pasa con los demás estados, no? Es allí donde empiezan, pues, estos tropezones. Sí, y además hay que verlo en cosas tan sencillas como preguntarnos, ¿y los maestros? ¿Y los libros?
y las escuelas. O sea, para nosotros todo esto es parte indispensable de la vida escolar, pero hubo una época en que no era así definitivamente. Voy a poner un ejemplo muy del siglo XIX que refleja esto. En todos los tiempos ha habido libros para estudiar, libros de texto, pero no es la institución que conocemos en México en la actualidad, no, no. Y les voy a contar una pequeña historia. Muchos de los grandes liberales del 19 produjeron más o menos algún libro de texto, eran muy apasionados de la historia y generaron libros de historia, algunos libros de economía, en fin. Bueno, un señor que a mí me cae muy bien, que se llamaba Guillermo Prieto, elaboró un libro de historia, que eran sus lecciones de historia patria, originalmente pensadas para sus alumnos del colegio militar. Pero fue un libro muy demandado, un libro que tuvo mucha aceptación, porque no eran ahora sí que las chocoaventuras de don Guillermo, que había sido testigo o partícipe o entendido en muchos de los sucesos. No, él hizo un gran esfuerzo para ser objetivo, entre comillas, y en la medida de lo que cabía, para poder contar la historia del siglo XIX, aun cuando él hubiera sido testigo y aun cuando hubiera cosas que no le gustaban. Es un libro que en su momento se vendió mucho, se demandó mucho, pero aquí viene lo interesante, que cada año don Guillermo pagaba de su bolsa la edición y luego se ponía a escribirle cartas a los gobernadores diciéndole: señor gobernador, aquí le explico de qué se trata mi libro, se usa mucho en el colegio militar, aquí en el Distrito Federal tal y tal, etcétera. Es decir, una carta de vendedor, una carta de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque hasta eso decidían los gobernadores. Hasta eso. Es un libro muy interesante, se puede conseguir la obra de Guillermo Prieto, entiendo que hay edición digital, y me refiero a las lecciones de historia. Tiene muchas cosas peculiares, muchas cosas curiosas aparejadas, no es evidentemente el tema, pero lo traigo a colación por eso, porque son los gobernadores los que deciden hasta qué libro se va a estudiar. Si el gobernador decía: hombre, el libro de Guillermo se ve bien, bueno, ese era con el que se estudiaba historia en ese estado. Y eso le importaba mucho a los autores de libros, porque no había ni una política federal, ni una decisión generalizada para toda la República, independientemente de la valía o no valía de los libros, ¿no? Y eso nos debe dar una idea de que las decisiones educativas, por buenas o modernas o de avanzada, no acababan de permear en todo el país. Joaquín Baranda propone, siendo ministro de Educación de Porfirio Díaz, propone que hay que crear una nueva escuela normal con un plan de estudios, porque se trata también de formar a los maestros. Y le pide a Ignacio Manuel Altamirano que haga este proyecto. Lo hace. Y todo el mundo está muy contento, felicitan a Altamirano. Don Porfirio Díaz lo consigna en uno de sus informes de gobierno. Pero ¿cuántos maestros puedes formar en una escuelita? ¿Cuántos tienen acceso? ¿Cuántos tienen posibilidad de venir a la Ciudad de México a cursar estudios en esta normal modernísima? Ese es el problema, que al llegar al siglo XX estamos dispersos, no hay unidad, es un tema donde hay más de política que de voluntad educativa. Necesariamente se atraviesa una y otra vez el tema político, cuando no el tema económico. Y hay que acordarnos que solo fue hasta la última década del siglo XX cuando el erario mexicano dejó de estar en números rojos. De tal manera que dinero para emprender un gran sistema formativo escolar no hubo. No lo hubo, y por eso va a ser tan notorio el contraste con los gobiernos postrevolucionarios, que es donde empieza a germinar y a volverse realidad el sistema educativo que hoy conocemos.
Claro, y esto que nos cuentas, pues nos habla de un sistema educativo, de un panorama, hay que decirlo mejor así, de un panorama educativo muy fragmentado, ¿no? Y bueno, pues finalmente llegan los años de la Revolución Mexicana y pues hay que acordarnos que Venustiano Carranza desaparece la antigua Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, pero de pronto pareciera que se le olvida sustituirlo por algo más, o sea, simplemente pareciera que le basta, ¿no? Y sin embargo, llega la Constitución de 1917 y sí empieza a haber ya allí algunos postulados sobre educación. ¿Cuáles son estos, querida Berta? ¿Cómo empieza a cambiar ya con la Constitución la educación mexicana? Bueno, la Constitución del 17 recuperó un poco del planteamiento educativo de la Constitución anterior, la Constitución del 57. Se vuelve a reiterar los principios básicos de la educación que proporciona el Estado, que son una educación laica, gratuita y obligatoria. El tema educativo constituye una de las grandes promesas de la revolución. El problema es que se va a tardar, como tantas otras cosas a las que aludimos cuando hablamos de estas promesas revolucionarias, se va a tardar, porque está muy bien, hay que pensar en una Secretaría de Educación, pero eso cuesta dinero. Eso implica ponerse a pensar. Otra vez, es un concepto que quizá no lo tenemos en ese momento tan presente como hoy lo manejamos, planear. Y si planeamos, eso quiere decir en dónde, cómo, con qué personal, cómo vamos a formar maestros, hay suficientes maestros, en qué van a estudiar, en fin, es un conjunto de elementos que además en 1917 no se acaban de concretar una vez más. Parece que estamos en el capítulo 2 de la historia de los buenos deseos. Ya dimos un pasito, bueno, es muy divertido, hasta nombran director de la Biblioteca Nacional, de una biblioteca que técnicamente, bueno, ya avanzó mucho con respecto de la inexistencia o la existencia virtual del siglo XIX, pero en un momento tan de tensión, tan de movimiento, que los directores, pues así como que mucho trabajo, pues tampoco pueden hacer. Realmente vamos a ver el gran salto cualitativo, la idea de hacer verdaderamente una política federal de educación, pues hasta el gobierno de Álvaro Obregón. Claro que entonces ahí sí, literalmente se van a ir hasta la cocina, por lo menos en el discurso, pero eso evidentemente ahorita. Pues sí, hasta la cocina ya en el gobierno de Obregón, y hay que decirlo, ya empieza a cambiar el panorama, ¿no? Ya no son estos años, son todavía años de la Revolución Mexicana, pero ya no son estos de la violencia generalizada, ¿no? Pareciera que las aguas empiezan un poco a calmarse y entonces sí, a estos señores revolucionarios, pues deciden que hay que sentarse a pensar ahora sí en cómo vamos a construir educativamente a este país en términos pues de la posrevolución. Y ahí se cruza, querida Berta, con un personaje que tú y que yo conocemos muy bien. Inevitablemente hablar de la fundación de la SEP es hablar de José Vasconcelos, un personaje muy, 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 muy peculiar. Con unas ideas de pronto muy interesantes, con muchos atorones a veces para llevarlas a cabo, para realizarlas, pero que invariablemente está vinculado a su persona. ¿Cómo es este Vasconcelos, verdad? A ver, vamos a detenernos un poquito en Vasconcelos. Este señor, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué es él el que piensa que hay que llevar a cabo, hay que crear una nueva secretaría? Se trata de uno más de esta generación que es muy interesante, ha sido muy estudiada, que es la generación del Ateneo. Este grupo, los ateneístas, que aún formando parte de
habiendo nacido en el porfiriato, formando parte de esta élite educada, intelectual, que sí pudieron llegar a la Nacional Preparatoria, que sí pudieron dar el paso a los estudios superiores, aunque no todos los terminan, les hace ver de otra manera el mundo. Ahora, dentro de ese grupo de ateneístas, hay dos en particular que son interesantes. ¿Por qué? Porque son los que tienen la mirada puesta así, en el quehacer intelectual, en la creación literaria, les interesan las ideas, pero también tienen los pies muy bien puestos en la tierra y están mirando la vida política, están mirando el proceso revolucionario. Son dos muy peculiares. Uno, Martín Luis Guzmán, el otro, José Vasconcelos. De hecho, son los dos integrantes del Ateneo que van a acabar involucrados en mayor o menor medida en la revolución. Ahora, el Ateneo es un grupo bien interesante porque es en esta élite intelectual porfiriana, donde empieza a haber también eco de los movimientos antireeleccionistas y empiezan a cuestionar el orden porfiriano. Hay por ahí alguna historia de Martín Luis Guzmán contando cómo quieren hacer una marcha y le dicen al director de la preparatoria. Y el director dice, bueno, a ver, mejor vamos a preguntar, ¿no? Pero en vez de preguntar y decirle a los chicos, oigan, sí, su marcha de antorcha funciona, se los lleva a ver a Justo Sierra. Y Justo Sierra dice, híjole, a ver, vamos a preguntar. Y así es como, cuenta Martín Luis Guzmán, así es como conocía a Porfirio Díaz, se los llevan a preguntar. Es decir, las cosas no se movían socialmente, colectivamente, sin que se tocara base en este sistema de autoridad vertical. Eso hace que esta generación empiece a sentir esa camisa de fuerza en la que se ha convertido el régimen político y empiezan a buscar salidas. La salida no es estrictamente política, es intelectual. Y empiezan a tener la voluntad de ilustrar al pueblo. Y este grupo que se hace llamar el Ateneo, los ateneístas, hacen su irrupción en la vida pública con un conjunto de conferencias de las cosas más diversas. Se habla o se ha descrito en términos temporales que hay como 2 etapas en el Ateneo. Hay un grupo original y luego otros que se van agregando. Pero finalmente, todo este conjunto de jóvenes intelectuales, entre los que está Guzmán, está Vasconcelos, está Antonio Caso, por ejemplo, tienen esa voluntad. El conocimiento, el saber tiene que pertenecerle a todos. No podemos seguir siendo este grupito en las alturas. Y por eso el planteamiento es hacer conferencias públicas, hacer charlas públicas. Hay por ahí una edición en la UNAM, seguramente ya agotada hace muchos años. Se dictó en los 80 con el nombre de las conferencias del Ateneo. Y por ellas sabemos cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus propósitos. Pero insisto, dentro de este grupo hay 2 que están muy interesados por lo que ocurre ahí afuera, por esta pulsión, este bullicio del antireeleccionismo y finalmente ellos, más tarde, más temprano, literalmente se van a la revolución. Vasconcelos es uno de ellos. Vasconcelos es un abogado, un tipo brillante, eso dicen muchos. Hay quien le agrega con mucha sorna que es un tipo brillante que a rato siente la tentación de creerse Dios. Esto lo vamos a ver después cuando leamos sus memorias. Pero lo cierto es que es un hombre que conoce la vida real de muchas maneras, precisamente por haber tenido un periodo de abogado en ejercicio, pero finalmente tiene una vocación política que lo involucra, que lo jala, que lo llama, y acaba así involucrado en los movimientos
revolucionarios. Para 1920-21, Vasconcelos ya tiene una relación importante con el que será el gran caudillo ganador. Me refiero a Álvaro Obregón. Y es a Álvaro Obregón al que empieza a proponerle un gran proyecto educativo, que esto deje de ser como era el sistema educativo porfiriano, ese donde hay muy poquitas cosas que hacer y aunque hagamos grandes cosas, nadie nos hace caso en los estados. Quizá esa es la primer gran premisa del proyecto educativo de Vasconcelos, que sea verdaderamente una política federal, porque además ahora sí existe ya, y esto es muy importante, el marco legal para hacerlo, y me refiero a la Constitución del 16. Claro, y es que fíjate que esto que acabas de decir es bien interesante y eso finalmente le tendremos que reconocer a Vasconcelos en esta peculiaridad de su personalidad, que sí, es un intelectual, no solo eso, es un filósofo. Vasconcelos es el personaje iluminado, el de las ideas grandiosas. Y sin embargo, no se queda allí, ¿no? Cuando nosotros decimos que Vasconcelos es un personaje emanado de la revolución, o sea, no solo es porque simpatizaba con los ideales, sino porque estaba realmente metido con los grupos revolucionarios, está metido con Vasconcelos en la campaña, está metido después con el gobierno de la convención, con Eulalio Gutiérrez, y finalmente, en efecto, es el que termina convenciendo a Obregón pues, de la importancia de la educación. Ahora, fíjate que eso es todo un tema, ¿no? Una cosa es convencer a Obregón y ya es suficiente labor, y la otra convencer a todos los demás grupos políticos de la importancia de su proyecto. Y allí se va a encontrar con no pocas resistencias, querida Berta, pero hay que decirlo, Vasconcelos tiene una manera muy peculiar de ir sorteando estos problemas. Querida Berta, vamos a acordarnos para empezar que un poco el germen de la secretaría está en la propia Universidad Nacional. Hay que acordarse que Vasconcelos es rector de la universidad en el momento en el que empieza a empujar el proyecto de la SEP. Pero regresemos al tema de las resistencias. ¿Cuáles son estas? ¿Con qué inconvenientes se va encontrando Vasconcelos en el proyecto de creación de la SEP? ¿Con qué personajes se va encontrando estas resistencias? ¿Cuáles son todos estos tropezones hasta antes de la creación? Bueno, para empezar, es una resistencia bien interesante, porque finalmente, aun cuando Vasconcelos se haya involucrado desde un buen rato antes en los movimientos revolucionarios, pues no deja de ser un intelectual, y como tal lo ven. Y como no se ha ganado, no ha hecho méritos en el campo de batalla, pues lo ven con mucho recelo. Es uno más de esos rotos, de esos catrines, de esos perfumados que no se han roto el alma por la causa revolucionaria. Y entonces, pues de buenas a primeras, pues el señor quiere que se invente un gran proyecto cuando, digamos que a juicio de los sectores militares o de los sectores que finalmente pues no dejan de haber medrado durante el proceso más duro, durante la etapa más cruenta de la revolución. Bueno, y de buena se haga un sistema educativo y él tiene las grandes, y además hay que hacer muchas cosas y hay que imprimir muchos libros, y entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y de dónde? ¿Y con qué dinero lo quiere sabiendo tantas necesidades? Pero el gobierno de Álvaro Obregón es en ese sentido, Pavel, amigos, muy receptivo, y quizá aquí hay que pararse a pensar un instante en que la voluntad política de Álvaro Obregón como caudillo triunfante allana muchas cosas, porque el gobierno de Obregón es un gobierno sumamente ambicioso, es el inicio de la década, ya nos pasó casi de todo.
Ya vivimos años tremendos de combates, ya vivimos años tremendos de atomización política, ya vivimos años de sequía, años de hambruna, y hasta vivimos unos años horribles de pandemia, de gripe española, que es un moridero de gente. Claro que realmente el gobierno de Obregón, que una de las cosas que ofrece discursivamente es eso. O sea, a partir de aquí empezamos a crecer, a partir de aquí empezamos a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Es algo que al gobierno de Obregón le importa mucho dejar claro. En 1921 ese nada más como dato, en que las famosas conmemoraciones del centenario de la consumación de la independencia que corren bajo el gobierno obregonista, pues empiezan con un anuncio diciendo: estos festejos son para el pueblo. Cualquier festejo que se haya hecho en otra época no era para el pueblo. Eso tenía nombre y apellido, se refería claramente a las fiestas del centenario de Porfirio Díaz. Y entonces, se trata aquí de marcar constantemente el contraste, marcar constantemente la diferencia que harán estos gobiernos ahora que parece que ya se acabó la etapa de las tensiones. Claro, lo que no se dice en este discurso es que en parte las tensiones se acabaron porque Venustiano Carranza muere asesinado, por ejemplo, y que hubo por ahí de por medio un peculiar estira y afloje entre quiénes son los candidatos. Son unas elecciones, hay candidatos bastante cuestionados, como el que era el preferido de Carranza para sucederlo, el famoso ingeniero Bonillas, al que le pusieron el apodo con mucha mala fe de flor de té, porque las malas lenguas, venenosas como siempre son, decían que ese señor, pues nadie lo conocía, nadie sabía de dónde había salido y nadie sabía quién era, exactamente como un personaje de una revista musical política muy en voga en aquellos años. Todo eso parecía haber quedado atrás y lo que había era un caudillo que encima era un candidato ganador a la presidencia de la República. Parece que entonces se empiezan a conjuntar las cosas, parece entonces que se empieza a construir un clima propicio y Vasconcelos, cercano a Obregón, insiste: este es el momento. Quiere que lo recuerden, y esa es quizá una de las grandes tentaciones de los hombres que llegan al poder político. ¿Cómo vas a pasar a la historia? ¿Cómo te van a recordar las generaciones que vienen? Y claro que un proyecto educativo es algo muy atractivo, muy vendible desde esa perspectiva y muy rentable. Es una de esas cosas que los mexicanos, y eso es lo que le dice Vasconcelos a Álvaro Obregón, no van a olvidar, porque verdaderamente eso va a ser algo que les va a cambiar la vida, no a unos poquitos, a todos. Y ahí es donde empiezan las cosas. Claro, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque realmente no existe una Secretaría de Educación tan moderna como la soñaría Vasconcelos y como le conviene a Álvaro Obregón. De hecho, por eso, el trampolín es la universidad, que ya no es estrictamente la universidad que soñó Justo Sierra, sino que tiene que ser también esta nueva universidad pujante que también está mirando al futuro, y el futuro es revolucionario. Por eso ahí va a dar don José Vasconcelos una temporadita a la rectoría de la universidad, y ahí es donde empieza a imaginar, a crear la estructura de la nueva secretaría. ¿Por qué le dan la universidad? Porque mal que bien es algo que ya existe. Es una entidad ya creada y por ahí dicen algunos personajes que a lo largo de los años he conocido en materia de gestión pública, dicen: si tienes estructura, ya la hiciste, porque con eso
empiezas a construir. Y eso era darle a Vasconcelos una plataforma, una base mínima de operaciones para que empezara a planear, para que tuviera además atribuciones legales para empezar a hablar y a ejercer presupuesto para crear la Secretaría de Educación Pública. De hecho, Vasconcelos, siendo rector de la universidad, es el que va a ir al Congreso, va a empezar literalmente a hacer grilla de intensidad para convencer a todo el Congreso de la Unión de lo importante y lo valiosa que es esta propuesta educativa. Una verdadera Secretaría de Educación Pública Federal cuya acción llegue a todos los rincones del país. Y eso, señores diputados, va a hacer historia y ustedes, señores diputados, van a ser parte de ese proyecto, porque ustedes al aprobarlo, al apoyarlo, al permitir que se le asignen recursos, bueno, todo esto, pues, nos mete a todos en un paquete que se va a volver mortal, porque con esto, insisto, le vamos a cambiar la vida al país. Y pues todo el mundo le compra finalmente el boleto. Sí, a lo mejor hay quienes ven a Vasconcelos como, pues como un señor un poco chistoso, un poco extravagante, pero que finalmente ha logrado convencer al general Obregón y pues bueno, pues finalmente también la disciplina política que tantas veces se ha mencionado, tantas veces se ha vituperado, tantas veces se ha elogiado, pues acaba por funcionar. Y así, poco a poco, se van venciendo resistencias y se empieza a allanar el camino para que Vasconcelos literalmente pueda crear esa Secretaría de Educación como él está soñando, porque además tiene todo el apoyo de Álvaro Obregón. Y lo que hace Vasconcelos es hacerse casi un traje a la medida, cosa que es muy curiosa, ¿no? Pero bueno, pues eso es. Originalmente es un traje a la medida, con decir que ni siquiera está pensando en utilizar alguno de los muchos espacios federales. No. Aquí todo tiene que ser nuevo. Y entonces, bueno, hasta presupuesto hay para construir este que ahora es un edificio emblemático, la sede de la Secretaría de Educación Pública en las calles de Argentina, Cuadras, Palacio. Les recordamos que el tema de esta ocasión es 100 años de la Secretaría de Educación Pública y para hablar de esto contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Perdóname, Berta, estabas terminando de comentarnos. Sí, nada más quería dejar acotado que es Vasconcelos el que está ahí al pendiente de la construcción del edificio. Que uno dice, bueno, ¿cómo se ve que estamos en un momento donde todo está por hacer? También nos debe decir algo acerca de la manera en que Vasconcelos veía el proyecto. Era su proyecto personal, auspiciado por el Estado, apoyado por el Estado. Después nos vamos a enterar que él incluso va cada semana a la Secretaría de Hacienda a que le den el dinero en vivo para pagar materiales, albañiles, todo así de involucrado. Está Vasconcelos en la construcción del edificio. El edificio se vuelve emblema, se vuelve símbolo, pero también se vuelve de las ambiciones filosófico-educativas de Vasconcelos. Claro, fíjate que eso es algo muy importante, muy interesante, porque tenemos algo, es cierto, tenemos la voluntad política de un presidente como Obregón, que sí tiene ánimo, sí tiene ganas de marcar un antes y un después en materia educativa. Tenemos también esta otra parte, el ánimo de ser recordado por esta construcción de obra, y tenemos además a un personaje como Vasconcelos, que eso hay que decirlo, no le gustaba aportar granitos de arena.
le gustaba llevar tabiques, ¿no? Y cuando uno lo dice así, es en un sentido hasta literal, porque nos acabas de contar esta historia del edificio de la SEP. Y de pronto uno ve las obras en las que está pensando Vasconcelos, no son chiquitas, o sea, Vasconcelos no entiende en ese sentido de limitaciones, no las tiene. Siempre pide recursos para hacer grandes obras. Tenemos, por supuesto, esto que es el edificio de la SEP, pero tenemos allí para botón de muestra pues las otras escuelas, ¿no? Pensamos en el edificio de la escuela primaria Benito Juárez en la colonia Roma, y bueno, no es precisamente una escuelita. Vasconcelos está pensando su obra como algo enorme, algo grande. Y lo mismo es para las escuelas que para todo lo demás, para los libros, para las campañas de alfabetización, para absolutamente todo, ¿no es así, querida Berta? Completamente de acuerdo, porque además aquí es donde se esta, esta doble. Por un lado, es un hombre que tiene muy claro, sin dinero eso no va a funcionar. Hay que meter esto. Y obtiene esto. Le fue dando a la Secretaría de Educación Pública solamente en el gobierno de Obregón, sobrepasado la Secretaría de Guerra. Ese es un dato muy importante. Ahora, también hay una máxima en la administración pública que dice que dice nunca depender del dinero. Bueno, este señor del dinero poco era un revolucionario, digamos, era un hombre sensible con algunos estudios, acabado de estudiar contaduría, pero sí fue alumno de la Nacional Preparatoria, sí tuvo algunos estudios superiores y era además un apasionado de la ópera, es decir, también es un revolucionario muy poco convencional, como muy fuera del cartabón, ¿no? Entonces, aquí como que hay una muy peculiar articulación de personajes y hay voluntad del presidente Obregón y hay apoyo del secretario de Hacienda. Y de hecho es por eso que nos enteramos cómo Vasconcelos hacía toda esta operación de dirigir personalmente la construcción del edificio. Es un edificio que yo recomiendo a todos los amigos de Radio INA que cuando haya condiciones lo visiten, porque además nos debe dar una idea de lo que pensaba Vasconcelos como un espacio destinado a que de ahí salieran las grandes directrices educativas. Es un edificio al que se entra por la calle de Argentina y que está a la mitad, está fusionado con el antiguo edificio de la aduana, que es un edificio virreinal. Entonces es una instalación muy curiosa que a ratos parece como túnel del tiempo y en la parte virreinal han ocurrido cosas muy extravagantes o muy interesantes, algunas que tienen que ver con la vida cotidiana y algunas con cosas muy insólitas de otras épocas. Pero aquí lo interesante es que el proyecto de Vasconcelos es un edificio de techos muy altos, es un edificio con patios grandes. Y dice uno, uy, como para qué quería Vasconcelos esa traza. Bueno, lo vamos a ver cuando el edificio ya esté terminado, porque no había semana en la que no hubiese bailes regionales, que no hubiese concursos, que no hubiese conciertos. Vasconcelos verdaderamente está pensando este edificio como el punto neurálgico de donde efectivamente tienen que pasar tienen que salir las grandes ideas educativas. Esa es la parte moderna y es hoy que lo podemos visitar, bueno, no hoy literalmente, sino en el pasado reciente, cuando lo podemos visitar, es un edificio que nos cuenta de muchas maneras cosas de la historia del país. Por ejemplo, en la parte virreinal,
que digo, ya está muy intervenida, es un sitio de oficinas, ahí trabaja mucha gente, pero ahí pasaron cosas tan raras como que en 1895 sacan de la cripta de la catedral los restos de los héroes de la independencia, les dan, bueno, los periódicos dicen que les dieron una lavada y los pusieron a secar al sol. Sí los pusieron a secar al sol. Las investigaciones de 2010 mostraron que no les dieron ninguna lavada. Luego les dieron una paseada por el Zócalo y los fueron a resguardar ahí, al edificio de la antigua aduana. Y ahí pasaron una noche, lo que los arreglaban, tenían una urna, y al día siguiente los sacaron, le dieron otra vuelta y los volvieron a depositar en la catedral. Cosas así de raras han pasado en el edificio de la antigua aduana virreinal. Ahora imagínense, como la podemos ver hoy, fusionada por medio de pasillos con el edificio creado por Vasconcelos. Hay por ahí, y los amigos pueden entrar perfectamente a la mediateca de INA y buscan edificio de la SEP y se van a encontrar con algunas fotos del edificio de la SEP en plena construcción. Es irrumpir en el viejo barrio virreinal, rodeado de casas antiguas, para crear algo que era muy moderno. Y ese es el gran peso simbólico de este edificio. Insisto, ojalá pronto se pueda visitar este edificio porque hay muchas cosas que ver. Por un lado, ver la concepción de espacio que tenía Vasconcelos. Segundo, los murales que eligió para que quedaran en sus muros, hablando del valor de la educación pública. Uno de los personajes importantes de esos murales es, por ejemplo, la maestra rural. Y otra cosa que es muy importante y habla de estos 100 años es el pasillo de los maestros. Es un pasillo de los dos grandes pasillos que hay que comunica la parte antigua con la parte nueva, bueno, nueva de 100 años, donde están los bustos de algunos de los como quienes, desde luego está Ignacio Manuel Altamirano. Y dice, ¿por qué Altamirano? Bueno, Altamirano está porque es el que crea el proyecto de la Escuela Normal, que hoy es la Benemérita Escuela Normal. También, por cierto, está el busto de una mujer, doña Soledad, Soledad Anaya Solórzano, una de las grandes maestras del siglo XX, que empezó a trabajar muy jovencita, fue directora de secundarias y su vejez fue asesora de la comisión que produjo los primeros libros de texto gratuito. Es la única mujer que está en el pasillo de los medios. Y así, vamos, ir al edificio de la SEP es meterse a un túnel del tiempo de la historia de la educación. Ojalá pronto lo podamos volver a visitar porque fuentes bien informadas me avisan que se estaba preparando pues una especie de museo de sitio precisamente a partir de este centenario, de estos primeros 100 años, pues que contara un poco la historia del asunto. Ojalá sea realidad, ojalá lo podamos ver pronto. Ojalá que todos lo podamos ir a visitar pronto porque es algo muy interesante. Yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis de una historia que además nos habla de esta importancia de la educación. Fíjense que este año, 2021, también centenario de la SEP, la querida maestra Julieta Gil, uno de nuestros grandes personajes entrañables en los museos en México, acaba de ser homenajeada. Y uno ve el video que yo les recomiendo, el video del homenaje que yo les recomiendo que busquen en INA TV, en el canal de YouTube. Y la maestra Julieta cuenta una historia bien bonita. Cuando era más joven, hay unas maestras que son normalistas, las hermanas Ogazón, la llevan al edificio de la SEP. Y es en este edificio, con los murales, cuando la maestra Julieta empieza a descubrir, pues, la importancia de la educación, ¿no? De hacer algo. Y entonces ahí cuando descubre un poco como su vocación para la antropología. Es una historia fantástica y que nos habla como de estos rebotes, estos ecos de la obra vasconcelista. Querida Berta, vamos a ir redondeando un poco este tema. A ver,
casi siempre hablamos de la obra vasconcelista, casi en términos de una cruzada épica contra la ignorancia, y entonces nos estamos refiriendo al edificio de la Secretaría de Educación Pública, a estos grandes centros escolares, a la edición de los libros, los clásicos, estos famosos libros de tapa verde, a la cruzada, a las campañas de alfabetización, pero vamos aterrizando, ¿no? En términos ya de la política pública, ¿cuáles son las limitantes del proyecto vasconcelista, de este proyecto en sus tiempos? Porque de pronto uno, además de las memorias del propio Vasconcelos sobre su paso por la SEP, y bueno, yo creo que ya el título es bastante revelador, ¿no? A esta parte les pone el desastre, ¿no? ¿Por qué es un desastre, según Vasconcelos? ¿Qué es lo que sí puede hacer Vasconcelos y hasta dónde no llega su proyecto? Bueno, aquí hay que ver que efectivamente Vasconcelos, y me gustó mucho la imagen que tú hacías hace rato, o sea, Vasconcelos no puede nunca quedarse en poner su granito de arena. Vasconcelos se trae la pirámide entera. Así es, todo lo piensa a lo grande. El pequeño problema es cómo lo concreta y hasta dónde lo concreta. En el caso de Vasconcelos, decía yo, su vertiente intelectual es como la gasolina, el impulso que tiene para hacer las cosas. Y sí planea, quiere que todo el universo lea, pero a ver, vamos viendo en términos reales qué pasó. Sí, hablamos de los maravillosos libros verdes que todavía de repente se consiguen en las librerías de viejo. Esos libros verdes vienen cuadernaditos, muy bonitos, que traen a los clásicos de la antigüedad para ilustrar al pueblo. Sí, pero ¿a qué pueblo? ¿A qué pueblo cuando tienes una población de 80% que no sabe leer y escribir? Se entiende muy bien la buena voluntad de Vasconcelos, la gran ambición de Vasconcelos, pero, a ver, estaba en todo caso invirtiendo para un futuro que él ya no vio. La anécdota cuenta que alguna vez yendo con Álvaro Obregón por algún camino, pues paran en una ranchería donde se encuentran con un muchacho indígena, pues que no sabe leer, que no sabe escribir, que no tiene muy claro cómo se llama esa ranchería donde vive y que pues no se sabe entero su nombre. Y la anécdota cuenta que Obregón, que tenía un sentido de humor muy agudo y muy negro, le dice, pues órale, no, denle unos de esos libros verdes para que empiece a leer a Platón este muchacho. Es decir, Obregón tampoco era ingenuo. No le compró el boleto a ciegas a Vasconcelos, porque finalmente sabía que en algún momento esa transformación nacional tenía que empezar. Y vamos, qué mejor que le empezara Álvaro Obregón. Pero también es cierto que algunas cosas resultaron excesivas y disparadas. Es sabido que la gran producción editorial vasconcelista, que fueron desde luego estos libros verdes y sus revistas dedicadas a los maestros, todo eso sí funcionó mientras duró el gobierno obregonista, pero produjo tanto que suplió lo que no se produjo en los siguientes gobiernos, ¿no? Porque no le pusieron tanto presupuesto y con cierta visión pragmática dijeron, bueno, si hay tantos libros producidos que nos dejó don Pepe Vasconcelos, bueno, como que no hay necesidad ahorita de hacerlos. El sistema educativo se fue construyendo, y esto tú y yo lo hemos platicado muchas veces, de ensayo y error, de buena voluntad, de equivocaciones garrafales, de ausencias, de excesos. Y esto es la impronta de la SEP desde Vasconcelos. No acaba de funcionar el tema de poner a leer a todo el país, pues por eso, porque tampoco puedes dedicar todo el erario que incluso no te hubiera alcanzado para alfabetizar a todo el territorio.
Así que, vamos, el proyecto editorial es importante, es valioso, es pionero, pero no alcanza a impactar realmente a la población. Vasconcelos efectivamente todo lo quiere hacer a lograr. Y cuando hablamos de escuelas, dices, bueno, vaya que lo quería hacer. Y empezamos por esta escuela tan bonita que tú has citado, la escuela Benito Juárez, que es la escuela, digamos, prototipo, que cuando uno la va a ver, dice, no, qué barba. O sea, escuela que tiene biblioteca, que tiene un gran salón para las clases de baile, que tiene un patio bastante grande con graderías en ambos extremos para teatro al aire libre y tiene salones. Es lo que hoy llaman colonial californiano, así le dicen ahora, y que está pensada, está planeada del mismo modo que está planeado el edificio de la SEP. Cuando Vasconcelos inaugure el edificio, va a decir, se trata de que sean edificios muy grandes, con mucha luz, con techos muy altos. Finalmente no se le quita la vena literaria para que el pensamiento pueda ser. Y del mismo modo que en la SEP puso los elementos básicos de la cultura universal, hay que ir a uno de los patios para ver que ahí están grabados y les mando a poner chapa de oro los símbolos de las grandes filosofías de la cultura universal, pensando en que esto sea como la base del pensamiento educativo. Bueno, en la escuela Benito Juárez hay alberca, decía yo, hay biblioteca, hay grandes espacios, porque además Vasconcelos asume que la educación tiene que ser integral. No solo hay que leer, sino hay que aprender música, hay que aprender canto, hay que aprender a bailar, hay que tener educación física, hay que hacer tablas gimnásticas. Y Vasconcelos en ese sentido tenía, ¿cómo decirlo? Como pensamiento muy pragmático. Y está buscando terrenos donde funcionen las cosas. Es increíble, bueno, no, quizá pensando cómo era Vasconcelos, quizá no es tan increíble, es cómo le va echando ojo a ciertos terrenos en lo que es el Distrito Federal para que empiecen a brotar como enclaves educativos. Es una cosa peculiarísima, porque hay que decir, y aquí voy a citar la leyenda urbana, si tu primaria está construida debajo de un panteón, bueno, la Benito Juárez efectivamente sí está construida en el terreno de un antiguo cementerio, el Cementerio General de la Piedad, que fue un fracaso urbano brutal del último gobierno de Benito Juárez. Pero ese terreno, cuando finalmente deja de ser cementerio, las autoridades dicen, bueno, vamos a hacer un jardín público. Y efectivamente hasta la fecha sigue siendo un jardín público. Pero Vasconcelos le echó ojo a ese terreno también. Y en ese terreno está hecha la primaria Benito Juárez, que resultó tan grande que hoy día está la primaria Benito Juárez, junto hay un jardín de niños y del otro lado también hay algo algún espacio dedicado a otra primaria. ¿Por qué pasa esto? Porque había terreno. Y tan le había echado ojo a ese terreno Vasconcelos que convencen a Obregón y se construye ahí el Estadio Nacional, un espacio que durante mucho tiempo fue el lugar donde se llevaron a cabo estos grandes actividades educativas de música, de formación física, de ejercicio, todo esto que vemos que se va a hacer en los patios de la SEP, tablas gimnásticas, conciertos, escolares haciendo festivales de baile regional, todo eso también se va a hacer en el Estadio Nacional, pero a lo grande, grande. Es un lugar donde, pasados los años, va a ser el espacio donde algunos presidentes van a tomar posesión. Es el lugar donde también, y esta es una anécdota un poco, no deja de tener su lado chusco, pero también tiene su vertiente educativa, donde se anunció que Santa Claus ya no iba a traer juguetes a los niños de México, porque se los iba a traer nada menos que Quetzalcóatl.
para que vean que finalmente esos espacios están dedicados y todo es ojo de Vasconcelos a, eh, a propósitos educativos. Hay enclaves así. En la Ciudad de México, seguramente muchos amigos de Radio Mina conocen la estación pública, radio pública, que es Radio Educación. Bueno, Radio Educación está construida en los terrenos del antiguo casco de la hacienda de San Borja. Y es un enclave educativo, sí, porque está Radio Educación. Pero del otro lado hay un internado para niñas que forma parte de un proyecto de la gestión educativa de Lázaro Cárdenas. Y el resto de esa enorme manzana, que insisto es un casco de hacienda, son varias secundarias públicas. Estas son visiones de futuro, donde uno de repente se pregunta, bueno, ¿y esto de dónde viene? El origen, ahí sí, ni modo, hay que reconocérselo a don Pepe. El origen es vasconceliano, porque Radio Educación se creó por una idea de Vasconcelos. No se llamó Radio Educación, sino que es Vasconcelos quien dice, hay que usar lo más moderno que tenemos para impulsar la educación a todos los niveles. Y por eso sugiere la creación de una estación de radio. Esa estación de radio que no se llamó en su momento de esa manera, hoy es Radio Educación. Así que, bueno, sí, el impulso pionero de Vasconcelos es de muy largo aliento. Ahora, ¿qué pasó? Hay que acordarnos que este hombre también miraba a la política y quiso ser gobernador de Oaxaca. Con mucho humor, José Joaquín Blanco dice, y qué bueno que no le dijeron que sí, porque hubiera sido muy complicado verlo hacer campaña para ser gobernador de Oaxaca. Y finalmente, Vasconcelos no terminó su gestión como secretario de Educación. ¿Por qué? Pues porque finalmente para este espíritu que en vez de poner grano de arena traía la pirámide, la gestión pública le quedaba chica. O sea, todo eran ideas, a veces sin freno. Y además convenció de que solo las suyas tenían validez. En el desastre, lo cuenta, en sus tiempos de secretario, le dice, me traen ideas, me dicen, oiga, yo tengo esta idea, y yo les contesto, ¿sabe qué? A mí no me traiga ideas, esas las consigo por 15 centavos en el puesto de la esquina. ¿Cuáles son las ideas que pesan para Vasconcelos? Las suyas. Pero Vasconcelos piensa en grande, pensar en grande es caro. ¿Cuántas escuelas como la Benito Juárez pudo construir? Muy pocas. Poco a poco la realidad se fue imponiendo. Quizá las grandes ambiciones vasconcelistas no son las pertinentes para un sistema que apenas está en construcción. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estos 100 años, cómo se va buscando hacer rendir el recurso público de la mejor manera posible, intentando llegar a todos los rincones del país, porque realmente ahorita hemos hablado de todo esto que empieza a construir Vasconcelos, pero esencialmente eso ocurre aquí. ¿Qué pasa para expandirlo a todo el país? Bueno, empieza a hablar de maestros misioneros, empieza a crear una campaña donde todo el que quiera puede ser maestro y no va a cobrar un solo centavo, le van a dar su diploma de que está contribuyendo a construir este sistema educativo, pero no mucho más. Y por eso aquí es donde empezamos a hablar de las limitaciones de ese aliento inspirador. O sea, falta mucho por concretar, falta mucho por construir y falta mucho por planear y por diseñar. Ahí es donde Vasconcelos empieza a sentirse incómodo. A Vasconcelos, por ejemplo, le rechocaba que le pidieran cuentas del dinero que gasta. Le molestaba en extremo. Decía que las contralorías eran un infame invento carrancista que nada más servían para quitar tiempo y para estopar. ¿Por qué? Porque él estaba clavado, estaba absorto en su magna obra, que era construir el sistema de educación del país. O sea, Vasconcelos era un personaje que sentía que estaba muy por encima de esas nimiedades como, oiga, ¿me puedes pasar las notas de lo que gasto, no? No, Vasconcelos estaba por allá en las alturas, soñando con el sistema. Y yo sé que ya nos queda muy poquito tiempo,
pero yo quiero llamar la atención sobre otro personaje que trabajó con él. Foto muy bonita que también los amigos de Radio Isla pueden entrar a la mediateca, la buscan y ahí van a encontrar a José Vasconcelos, rector de la universidad, sentado en una silla muy propio y junto a él está su secretario, un muchacho muy joven de pelo ondulado que es poeta. Y esa foto a mí me gusta mucho porque ahí vemos la diversidad de personalidades. Vasconcelos tiene la mirada perdida en algún mundo, en algún punto del universo. Está planeando, el cerebro se le incendia, está soñando con grandes cosas. Este jovencito, que está parado junto a su jefe, está mirando a la cámara. Está en ese momento en lo que debe estar, concentrado en la foto. Ese muchachito, muy joven en esa época, se llamaba Jaime Torres Bodet. Y eso daría para otro capítulo de esta historia, porque verdaderamente es cierto que el sistema educativo empieza a jalar, empieza a caminar despacito, con complicaciones, sí, por el empujón vasconcelista, por ese vuelo que traía don José y que empezó a hacer muchas cosas, no siempre continuo, quizá un poco exagerado, quizá un poco desmesurado. Pero este jovencito, que fue su secretario y luego fue 2 veces secretario de Educación, entendió la virtud del planear, la virtud de aguantar para concretar y construir. No es en balde que en uno de los patios de la SEP, que insisto, es un túnel del tiempo de la historia de la educación, haya una escalinata y a los lados de cada escalinata hay 2 estatuas. Una es de Vasconcelos, la otra es de este muchachito convertido en un hombre maduro, Jaime Torres Bodet. Es una historia muy larga, llena de grandes cosas. Claro, claro, querida Berta, porque finalmente hablar del centenario de la Secretaría de Educación Pública es hablar precisamente de esto, de un proceso de construcción, de un proceso siempre, siempre cambiante de los caminos educativos. Finalmente, Vasconcelos no fue el constructor total de el sistema público educativo nacional, pero sí fue el que dejó sus cimientos. Y eso se va a notar en todos estos personajes vasconcelistas al final del día que le van a suceder en la secretaría. Será finalmente don Jaime Torres Bodet el que logre concretar, aterrizar ahora sí finalmente muchas de las ideas de don Pepe Vasconcelos, con la construcción de escuelas, con la edición y distribución de millones de libros de texto gratuitos y con estas campañas alfabetizadoras que va a recuperar. Querida Berta, antes de despedirnos, recomiéndanos algo que los amigos de Radio INA puedan leer para saber más sobre estos 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, yo recomendaría, para acercarse a Vasconcelos, hay dos antologías que hasta donde entiendo se consiguen más o menos con facilidad, porque eso importa, que sean cosas que pueda uno encontrar. Hay una antología de Vasconcelos publicada por el Fondo de Cultura Económica, que no solo trae textos de Vasconcelos, sino de algunas personas que han escrito sobre Vasconcelos, incluso algunas que lo conocieron. Tiene un estudio introductorio de Christopher Domínguez, que es bastante interesante. Para mi gusto, el mejor ensayo visto con, yo creo que como debe ver uno a sus biografías, a los que uno biografía, con afecto, pero sin cegarnos por el afecto, un poco ácido, pero profundamente amoroso. Me refiero al estudio introductorio de don José Joaquín Blanco a la antología de Vasconcelos editada por Cal y Arena. Es un gran ensayo y una muy buena antología. Creo que esas dos cosas son muy importantes para entender algunas cosas básicas sobre Vasconcelos. En segundo lugar, yo recomendaría también, a riesgo de adelantarme mucho en el tiempo, el segundo volumen de las memorias de Jaime Torres Bodet. No, quizá los dos,
quizá los dos para ver sus 2 momentos al frente de la Secretaría y ver con lo que se va encontrando y cómo va allanando caminos y cómo los va construyendo. Ahora, hay algunos textos, pues, cortitos, fáciles de conseguir, creo, que es, por ejemplo, la historia mínima de la educación en México, publicada por el Colegio de México. Es también un libro donde están los grandes momentos de la educación y nuestros amigos seguramente lo van a poder disfrutar mucho. Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Ha sido, como siempre, querida Berta, una delicia platicar contigo y más de estos temas educativos que siempre nos apasionan a ti y a mí. Y pues bueno, así es como yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Berta Hernández. Muchas gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.